voy a grabar. Y ahora, bueno, pero no me abre tampoco el que yo quería que me abra. A ver, espera un poquito. Aún, este es el que quiero que me abra. Profe, Sí, 2 de diciembre tengo otra presentación, desde diciembre tengo otra presentación. bueno. ¿Es ese día o es porque cae miércoles? Ay, ¿Puede ser? perdón. No, perdón, perdón, a ver. Yo Ok, por a estar ver. esperando y digo cualquier pavada. No, está bien. 2 de diciembre cae martes. Ah, Cae martes. martes. Ah, De está bien. 18 a Bueno, 20. En el sería en horario el de horario de nuestra. 18 Claro, horas. sí, sí, en el horario de nuestra cursada. Con ustedes en el horario de esta cursada. Ah, bueno. Ahí vamos. Ay, a ver si me lo puede compartir. Ahí. ¿Será porque es un PDF que no me lo comparte? No, ¿no lo ven ahí, chicas? No. No, No, profe. Bueno, qué macana. Ahí está, ahí lo ven. Ahora sí. Sí, perfecto. Bueno, igual lo tienen en el campus, pero bueno, quería que lo leamos juntas, que es más divertido y lo pueden ir siguiendo con la vista, por si hay algo que no entienden o algo que crean que tenemos que modificar. Entonces, nuestra propuesta para este trabajo final es el armado de un escrito. Lo venimos realizando hace ya varios años, esta modalidad de presentación, y en lo personal me deja tranquila de que se ha hecho un cierre con el proyecto que cada una de ustedes desarrolla a lo largo de esta práctica. Es indispensable para poder armar el escrito tener los resultados de nuestro proyecto. Nuestra práctica implica el desarrollo de un proyecto individual que puede ser desarrollado en el marco de un trabajo grupal, pero el trabajo es individual, y el armado del escrito, que sería entonces nuestra práctica. Por un lado el proyecto y por el otro lado el escrito. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque el proyecto, como les decía recién, lo hacen de manera individual, pero si lo trabajan de manera grupal, en el marco de una actividad grupal, la presentación de este escrito puede ser grupal, como ustedes crean conveniente, como ustedes quieran transmitir ese conocimiento, como ustedes quieran transmitir eso aprendido, ¿sí? Puede ser entonces de manera individual o de manera grupal. Por eso les pedía que lo vayan hablando. Por ejemplo, si hay muchos temas desarrollados en la misma institución, entonces dicen, no, yo la verdad, mi compañera trabaja a la mañana, yo a la tarde, lo vamos a trabajar independientemente. Perfecto. No, porque la verdad que me gustaría hablar en profundidad de mi tema. Perfecto, ningún problema. O sea, no se trata de individualismo, ni de separarse, ni de cortarse. Es hablar de la experiencia desarrollada a lo largo de esta práctica. Por eso, los resultados son independientes, depende de cada uno de esos proyectos. Ahora, si esos resultados los han trabajado en conjuntos, también vamos a tener que ver de qué manera los van a presentar, en conjunto o de manera independiente al momento de presentar los resultados. Es importante que en este escrito se comente todo lo desarrollado en la práctica en línea con esa propuesta. Y por eso, ¿se acuerdan que en principio habíamos hecho el análisis institucional? Entonces, cuando estamos hablando de esta propuesta, podemos ahí linkear, ya que lo tenemos en nuestro drive, al nuestro análisis institucional donde nace nuestra propuesta, donde nace nuestro objetivo, donde tuvimos esa intervención con la institución, lo que nos contó la institución. Es muy importante reactivar esa vinculación con la institución. ¿Cómo surge esa propuesta? ¿Cómo nació? Porque desde ahí nace el objetivo general de esta propuesta. Entonces,
También vamos a mencionar el objetivo general. Estoy hablando del resultado, cómo se confecciona el resultado de nuestro proyecto. En alguna de las clases lo hemos trabajado con alguna de las estudiantes, eh, pero bueno, para que quede bien, bien específico, digamos, bien visibilizado ese resultado, es necesario que podamos hacer un reconto de cómo surge ese proyecto, cómo se desarrolla ese objetivo general, y entonces sí, una vez que tenemos ese objetivo general mencionado, comenzamos a mencionar los recursos que utilizamos para armar esta propuesta. Eh, y ahí entonces vamos a comentar, algunas de ustedes han usado muestras de trabajo o han usado alguna otra evaluación que han tomado de la carpeta de instrumentos de TO. Entonces pueden mencionar que se usaron esos recursos. Por supuesto que cada una de ustedes va a linkear con nuestro recurso común, que es el análisis ocupacional, y ahí linkeamos con el informe final, que es el que va a tener Pujol, DOT y resolución 886. Seguimos hablando de nuestro resultado. Luego comentamos la metodología que implementamos, se desarrollaron talleres, se desarrollaron entrevistas, se trabajó mediante observación, comentan un poco de qué fue la metodología. Y luego sí, también pueden linkearla con fotos o con algunas exposiciones o lugares a donde hayan ido. Digamos que todo lo que han desarrollado tiene que estar linkeado en este resultado final. Que recuerden es el punto 13, creo, bueno, no quiero dar el número porque algunas le han cambiado la numeración, pero es el último punto de nuestro proyecto. Los resultados. Entonces, reitero, se pone el propósito, el análisis institucional se linkea, luego mencionamos el objetivo, luego cómo alcanzamos ese objetivo a través de los recursos, linkeamos ahí análisis ocupacional y otros recursos si tienen, y luego algo de metodología también podemos ahí vincularlo con algunas fotos, para luego sí, ya pasar entonces a los objetivos específicos, que son los que tenemos en la tabla, que son los que vamos a mencionar en los resultados, y son los que vamos a describir con, si es posible, algo de porcentajes, para poder poner alguna tabla, para poner algún gráfico. Entonces, arriba mencionamos el objetivo general y luego cómo alcanzamos esos objetivos específicos, que en realidad son los comportamientos que observamos en las personas. Recuerdan que el objetivo es que las y los trabajadores logren, y después en los resultados poníamos trabajadores, trabajadoras que se manejan con autonomía en el taller protegido, por ejemplo. Entonces, ese objetivo específico, trabajadores que se manejan con autonomía en el taller protegido, de 20, 14 logran manejarse con autonomía. Y ahí ponemos alguna descripción más. ¿Por qué no son 20? Si son 20, comentar algo sobre esos 20, y si son 14, ¿por qué 6 o por qué 3 abandonaron, se ausentaron, no quisieron participar? Digamos, comentan ahí algo de esos comportamientos observados para alcanzar ese objetivo específico. Las crónicas también tienen que estar linkeadas en este resultado. Las crónicas tienen que estar actualizadas y tienen que comentar entonces lo desarrollado en esos talleres. Y entonces por eso las podemos comentar. Puede ser al final, las crónicas, entonces mencionan las crónicas y dicen, bueno, los resultados son la evidencia del proceso desarrollado a lo largo de esta práctica, las cuales se reflejan en las crónicas y lo linkean, lo vinculan, que manifiestan lo comentado anteriormente. Y ahí linkean las crónicas. Si hay anexos también, todo lo que esté comentado, todo lo que hayan hecho, tiene que estar vinculado con este informe de resultados a fin de que
se pueda visibilizar y al momento de entregárselo a la institución, también la institución vea cómo han trabajado, que esto realmente es todo un proceso. ¿Alguna pregunta con respecto al resultado, a la evaluación de resultados, antes de pasar al escrito? ¿Alguien ya lo Profe, tiene hecho? Sí. entonces en los resultados de nuestro proyecto tenemos que poner los recursos, que ahí pueden ir en las referencias que usamos, como por ejemplo apoyarnos en algún proyecto anterior o lo que sea, y fotos y demás. Después ponemos los objetivos y por último las crónicas. Exacto. Sí. Ok, Ahí en recursos, acordate que, fíjate que vos en tu carpeta, Ornella, tenés proyecto y recursos. Y en recursos sí, tenés análisis ocupacionales, y ahí lo que yo les comento es que el análisis ocupacional, el informe del análisis ocupacional, que es el que tiene DOT y tiene resolución y tiene Pujol, es el más completo. ok. Hay otros que además de análisis ocupacional tienen muestras de trabajo, otros pueden tener PPL, perfil de personalidad laboral o alguna otra evaluación que hayan tenido, u otro, pero debe estar en el Drive. Eso debe estar en el Drive para poderlo linkear y que la persona pueda acceder fácilmente, el lector, a este recurso que ustedes están mencionando. Bueno, pasando al escrito. No tiene que ser difícil, no tiene que ser difícil, tiene que ser más una cuestión de elaboración y de vincular un párrafo con el otro que algo que sea, no tienen que inventar nada, ¿sí? Lo van a tener que hacer si no tienen bibliografía suficiente en la fundamentación. Que a muchas de ustedes les he dicho pone fundamentación, pone bibliografía, porque después no tenemos cómo fundamentarlo. Porque esto trata de ser un ensayo de un escrito, trata de ser algo que el día de mañana si lo quieren publicar en un congreso de TO, de estudiantes, lo pueden hacer, o en alguna revista de extensión también lo pueden hacer. Entonces la idea es que realmente eso sirva, digamos, que sea compatible con las exigencias que nos están, exigencias que el mercado, digamos, de las publicaciones exige. Entonces, por eso estas características, para que este escrito realmente sea, no digo el resultado de una investigación, ¿sí? Pero sí un ensayo que comenta el desarrollo de una práctica. Por lo tanto, les propongo que para este escrito para poder organizarnos, bueno, saber que se trata de un escrito en formación y trabajo, o puede ser un escrito en talleres protegidos de producción, o en contextos empresariales, o en capacitación desde la universidad a la comunidad, como es un proyecto de extensión. Digamos, son las líneas, como para poder organizarnos nosotros en los temas, ¿sí? Más allá de eso, no nos suma más la línea, sí para organizar entonces esa temática que vamos a desarrollar. ¿Cómo lo presentamos? Bueno, vamos a hacer dos presentaciones. Vamos a hacer un primer borrador que lo van a subir a la carpeta de Drive. Esto va a estar hecho en Word. Acá tienen las características, hoja 4, 1,5 de espacios, márgenes 2,5, Times New Roman 11, y es una presentación por grupo, o sea, si van a trabajar en grupos, con que presenten uno va a estar bien, ¿sí? No se deja espacio entre párrafos, tampoco se deja sangría. Esas son las características que en esta editorial con la cual estamos haciendo nuestro trabajo de práctica nos está pidiendo. ¿Algunas editoriales les piden otra forma? Sí, todo depende del sistema de edición que tenga cada lugar. Yo les voy a pedir de esta manera, con estas características. Las páginas se enumeran arriba y en la primera página vamos a poner nuestro título, el título del trabajo, con el nombre de los autores, correo electrónico de cada una de las personas que escriben, y
les vamos a incorporar a nuestro escrito un índice interactivo. Algunas editoriales lo piden, otras no. La mayoría no, pero yo sí se los voy a pedir al índice interactivo porque me parece muy útil y les va a servir para cuando tengan que armar sus escritos para sus investigaciones. Un índice interactivo les permite organizar los temas, les permite ir rápidamente al tema de interés, tienen una idea y dicen, ay, esto puede servir de marco teórico, busca marco teórico, lo linkean y ya lo pegan ahí en ese espacio. Entonces, realmente es muy útil un índice interactivo, lo pueden trabajar en Drive, lo pueden trabajar en Word. ¿Mm? En la segunda página, un resumen. Va a tener 150 palabras, que destaque las ideas principales. También vamos a trabajar con palabras claves, entre 3 y 5 palabras claves, y su traducción en inglés. Esto porque para los buscadores es importante poder definir. Y las palabras claves siempre deben responder o al objetivo general del proyecto, de la propuesta que tengan, o al título que le pongan al proyecto, ¿sí? Perdón, al escrito. Estamos hablando del proyecto. Nuestro escrito es nuestro proyecto, no es una investigación, reitero, no es una investigación, no hablamos de una metodología cualitativa, cuantitativa, ni descriptiva, ni exploratoria, es nuestro proyecto, es pura práctica, ¿m? Y esto lo tenemos que sacar de la cabeza porque cuando usen las IA para armar los informes o armar el contenido, les salta y ahí digo yo, no, ni siquiera leyeron la IA. No, las IA son aplicables, se usan, pero son ustedes las personas que determinan, deciden, definen qué va a ir en el contenido de su escrito. La inteligencia artificial ayuda, un montón ayuda, me da palabras, me da ideas, me permite pensarme de una manera, de otra, pero la frase, construyanla ustedes, ¿m? Que sea realmente lo que quieran decir. Busquen las palabras que realmente quieren transmitir. No se dejen llevar todo por la guía, no tiene sentido, porque no tiene sentido humano. Y la práctica de ustedes ha sido verdaderamente humana, porque somos terapistas ocupacionales y trabajamos desde los derechos humanos, con humanos. Así que no está prohibido el uso de la guía, pero sí está obligatoriamente destinado a que ustedes puedan evaluar esa colaboración externa. Bueno, y a partir de la tercera página, otra cosa que me olvido de las IAs, si van a usar IAs y tienen alguna información, no sé, de bibliografía, pueden ponerla y hacer referencia a la inteligencia artificial del cual les aportó esa información. Súper importante eso, ¿eh? Hagan referencia a la inteligencia artificial que aportó al contenido y a la decisión de ustedes. Ahora sí, tercera página, desarrollamos el artículo, va a tener entre 2.000 y 2.500 palabras, más o menos son 5 o 6 hojitas. La cuenta de los caracteres no incluye incluye el resumen, perdón, y no considera la bibliografía. Y al final del escrito presentamos entonces la bibliografía, pero no estaría incluida entre los 2.500 caracteres. Títulos, subtítulos y el inicio de nuestro escrito. Bueno, el título es fundamental. Un título que realmente me invita a leer ese artículo, que me invita a leer ese escrito. Un título que resuma, que refleje, que visibilice lo que quiero decir con esa frase. Tiene que ser bien representativo ese título del contenido de mi escrito. Los subtítulos, y acá viene el tema del índice, son muy importantes los subtítulos. Los subtítulos hacen el escrito llevadero, no más de 2 carillas y ya un subtítulo, para que sea llevadero, para que sea amable, para que sea divertido. Eh, no se hace con otro tipo de letras, se hace directamente uno bajo del otro, solamente en negrita, el subtítulo, como vamos a tener el índice, entonces nos va a permitir organizar perfectamente los subtítulos.
Em, Puede ponerles números también, ¿sí? Entonces, al enumerarlos también organiza muchísimo eh, el contenido del escrito. En caso de que se nos termine la comunicación, volvemos con el mismo link. Y acá yo les hice, ven el índice interactivo que al cliquearlo por encima del título ya directamente me lleva entonces al contenido del escrito que estoy interesada, ¿sí? En la medida que lo va modificando, se va modificando la página, por eso es importante que desde el principio ya le pongan número de página y entonces ya pueden tener dos títulos en la misma página, ¿sí? Por ejemplo, pasa con los objetivos. Así que bueno, tenemos nuestro resumen, tenemos entonces una introducción, una justificación, un marco teórico, qué metodología usaron para desarrollar esta propuesta de proyecto, una discusión y reflexiones y pensamientos. ¿Sí? Eso es muy importante. Ese va a ser el contenido de nuestro escrito. Entonces, arrancamos con nuestro resumen. El resumen lo van a escribir al final, pongan el título, pero después lo escribimos al final cuando ya tengamos desarrollado la totalidad de nuestro escrito, ¿sí? Porque básicamente en el resumen tenemos que, si bien son palabras acotadas, tienen que ser frases también muy simples, sujeto, predicado, objeto directo, esa es la estructura que llevan las frases, y comentar de qué se trata este escrito en cuanto a alguna línea biográfica o la perspectiva que mantiene este escrito, o también pueden hacer un acercamiento de los resultados, por supuesto que también el objetivo, em, comprimirlo, pero a la vez contar bastante del escrito para que el lector, la lectora, se interese por esa lectura. Así que es importante que también puedan poner un poquito de perspectiva de ustedes, porque es lindo también en el resumen decir, bueno, a ver de qué va este autor o esta autora, qué perspectiva le está poniendo, si es con perspectiva de discapacidad, si es interseccional, si es desde el modelo de la ocupación humana, si es desde la mirada de terapia ocupacional del sur. Entonces ya en el resumen tienen que tirarle alguna línea. No es tan importante el marco teórico, muy importante el marco teórico, para ya visibilizarlo entonces en el resumen. Bueno, la introducción. Una pequeña introducción, una carilla me parece que les pido, eh, donde tienen que contextualizar, este proyecto se desarrolla en tal lugar, en tal año, con esta población, surge a raíz de, es importante que puedan contextualizar en esa introducción cómo se genera este proyecto. Y ya lo tenemos en el resultado. ¿Se acuerdan que en el resultado les comentaba que podíamos poner cómo surge el proyecto, cuál fue el objetivo general? ¿Sí? También es importante que en el objetivo, que en la introducción se detallen los objetivos específicos, ¿sí? Porque después ya los empezamos a desarrollar, ya el lector tiene una idea de cómo se va a trabajar en ese escrito. Entonces, los objetivos generales y específicos, poder desarrollarlos, pero no uno bajo del otro, tienen de redactarlos, de incluirlos en un párrafo, de conectarlos unos con otros. O sea, si bien el objetivo general es tal, para poder alcanzar el objetivo general se pensó como específico y no tal cual pegado, copiado y pegado del proyecto, sino darle ahí una redacción que vincule ese objetivo general con los objetivos específicos y con la introducción, ¿no? La que generó ese objetivo. Sugerencias. No terminar con una cita bibliográfica, un párrafo, no. Siempre que hagan una cita bibliográfica, o sea, que recuperen una cita, traten de hacer un comentario al respecto. Tampoco corten el párrafo o, en este caso, el contenido de este apartado, introducción, con los objetivos y cortó, ¿no? No, alguna frase que me permita vincular ese apartado con el que sigue. ¿Mm?
para que todo el texto, todo el escrito se vaya relacionando una cosa con la otra. Luego sí, la justificación es el por qué es importante este proyecto. Eh, Acá tienen que, si quieren, pueden irlo relacionando con el marco teórico. Si quieren juntar, por ejemplo, justificación con introducción, lo pueden hacer, ¿sí? Si quieren relacionar justificación con marco teórico, también, ¿sí? Como que la justificación puede alinearse tanto con alinearse con la introducción como con el marco teórico. Pero bueno, básicamente entonces es importante el marco teórico porque es donde vamos a manejar nuestras preguntas. Por eso se relaciona con la justificación. Vamos a manejar la teoría que nos va a dar lugar después a ver si esos objetivos se alcanzan o no y cómo se relacionan con lo que las y los autores han dicho al respecto. Entonces es muy importante el marco teórico. Y acá les pongo con mayúscula, no es la metodología de una investigación, es la metodología de una práctica. Pueden haber sido talleres, como les decía recién, entrevistas, observación directa, indirecta, grupos focales, trabajo en in situ, capacitaciones, o sea, ustedes vean la metodología que han desarrollado en sus prácticas. Y en la discusión, ahí, a diferencia, son los resultados. En la discusión vamos a poner entonces resultados que, por ejemplo, si es una investigación, no es lo mismo el resultado que una discusión, ¿sí? Vamos a hacer así. Acá en metodología ponemos los resultados y luego hacemos, sacamos la palabra discusión, le ponemos resultados. Porque en realidad lo que tenemos que hacer acá es presentar estos resultados que estamos viendo. Esto lo modifico ahora, ¿eh? Le vamos a poner acá en lugar de discusión resultados y ya así después reflexiones y pensamientos, para que quede bien apartado y puedan hablar entonces de el objetivo, los resultados y el marco teórico en este resultado. Va a ser más parecido a cómo después lo van a tener que presentar en la investigación. Y en reflexiones y pensamientos, ahí sí viene la voz propia de cada uno de ustedes, cada una de ustedes, que pueda comentar, no si les gustó o no les gustó la práctica, sino qué se apropiaron de esta práctica, o sea, qué pudieron identificar, qué lograron descubrir, ¿sí? Eh, cómo lograron alcanzar ese objetivo, o qué, más que cómo lograron, sino cómo se perciben hoy, después de haber realizado esta práctica, el objetivo que se habían propuesto para su proyecto, ¿sí? Entonces, lo único que me quedaría modificar sería entonces acá cambiar discusión por los resultados y en la reflexión quedaría así como está. Luego la bibliografía, usamos las normas APAS para las bibliografías y les voy a pedir que usemos otros recursos, como por ejemplo tablas, imágenes, y para estas imágenes, tablas, cuadros de textos, les sugiero usar un libro que hemos desarrollado junto con Claxo, Andrea Gavic y yo, de la Universidad Nacional de Quilmes. Participamos en esto, que es un manual de accesibilidad. Entonces ahí en ese manual de accesibilidad tienen cómo presentar una tabla, cómo presentar una imagen. También recurrimos a la inteligencia artificial para poderlo presentar y es nuestro compromiso, terapistas ocupacionales, eh, implementar accesibilidad comunicacional en todo lo que hagan de ahora en más. Creo que esta práctica fue una evidencia de la importancia del acceso a la comunicación. He hecho todo lo posible para que se concienticen de eso, perdón, pero creo que muchos lo han logrado. eh, y creo que es nuestro compromiso profesional, nuestra responsabilidad humana, generar accesibilidad comunicacional. Por eso este manual y por eso la obligación de implementar
accesibilidad comunicacional en el armado del escrito. Bueno, se va a cortar en cualquier momento, así que nos unimos nuevamente con el link con que nos unimos a esta clase.